cuenta, vamos a hablar de la política exterior como política pública. ¿Por qué de la política exterior como política pública? Cuando empezamos el semestre, yo les dije que la política exterior y la clase, hace 15 días les dije, y tomamos la noción de la definición de política exterior y decíamos que la política exterior era el conjunto de decisiones que se tomaba desde lo público para definir las relaciones de un Estado con otros actores del sistema internacional. Y que esta política exterior no debía ir desligada, no debía ir separada de la política interna, es decir, que también debía responder a los intereses nacionales de determinado Estado. Por eso es muy importante que entendamos qué es una política pública y cómo se configura la política exterior como una política pública, o si realmente la política exterior es una política pública, porque a partir de la siguiente clase, bueno, dentro de 8 días es el parcial, dentro de 15 que empecemos ya a ver, vamos a empezar con la política exterior colombiana y vamos a ver si realmente la política exterior colombiana, la política exterior latinoamericana, la norteamericana y todas las que vamos a estudiar son políticas públicas, los estados las configuran como políticas públicas o por el contrario las configuran como políticas de gobierno. Entonces ya dentro de todos estos, dentro de todo lo que ustedes dijeron, pues hablaron un poco sobre políticas públicas. Lo público, pues es aquello que pertenece al Estado, que es de todos. ¿Por qué es importante el aspecto público? Porque hace como tal la vida de los estados. Pero para ustedes, ¿qué es la política? ¿Qué es la política? ¿Qué les enseñó? No sé, ¿quién les dio fundamentos de ciencia política? Profe, pues más o menos lo que nos habían enseñado es como esa ciencia que se encarga del gobierno y de la organización como de la sociedad. Exactamente. Entonces, como la política es la organización de una determinada sociedad, pues la política pública debe responder a los intereses o a las necesidades de esa respectiva sociedad. Entonces, pues vamos a empezar a hablar un poco de las políticas públicas basándonos, por supuesto, en el texto que ustedes ya leyeron del profesor Raúl Velázquez. Entonces, como lo dijo Raúl Velázquez, las políticas públicas son aquel conjunto de, son aquellos procesos integradores de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos que son adelantados por autoridades públicas, es decir, por autoridades gubernamentales, con la participación eventual de unos particulares, es decir, de nosotros, y se dice participación eventual porque nosotros los ciudadanos no siempre tenemos acceso o no siempre eh, tenemos participación. ¿No me oyen bien? No he empezado y ya se está cortando el Empezamos internet. escuchando bien. Ahora sí, Eso profe. tanta cosa. Bueno, tratemos de que me escuchen lo mejor posible. Entonces, como les decía, no siempre nosotros los particulares tenemos acceso o tenemos participación en la definición de las políticas públicas, solamente cuando se nos convoca o cuando nosotros mismos, mediante la acción popular, eh, decidimos involucrarnos en la toma de decisiones en materia de política pública. La política pública hace parte de un ambiente determinado que es el Estado, al cual pretende modificar o al cual pretende mantener. Se dice que pretende modificarlo si las políticas públicas buscan cambiar alguna situación que está fallando en el Estado o mantenerlo si quiere mantener, valga la redundancia, el orden de un determinado sistema. Este término ha ido evolucionando de acuerdo a necesidades del entorno social, del entorno cultural, del entorno político, del entorno psicológico e institucional. En el siglo XX, la toma de decisiones eran exclusivas en el gobierno, es decir, el gobierno era el que podía crear, estructurar y modificar el ciclo de una política pública. Hoy, en el siglo XXI, con la explosión de la globalización, con la explosión de las redes sociales, del mass media, como también forma de hacer política, los ciudadanos de a pie tenemos cada día más influencia o cada día más participación en la toma de decisiones en materia de política pública. ¿Por qué? Y además que en el siglo XXI ya no solamente se habla de gobernar, sino también se habla de gobernanza. Ya hay una definición, hay una diferencia entre dos términos, que es governability and governance. Y la gobernanza es aquel gobierno desde los territorios, es descentralizar el poder político. Entonces ya hoy cada día
las políticas públicas son menos nacionales, es decir, las políticas públicas de temas sociales, de temas culturales, de temas, son menos estatales, es decir, son menos dirigidas desde el gobierno central y más dirigidas desde los territorios, porque, pues, como lo dije anteriormente, los territorios tienen unas particularidades sociales, culturales e institucionales muy diferentes. Entonces, no es lo mismo hacer una política pública para la inclusión de las mujeres en el ambiente laboral en una ciudad como Bogotá que la que se pueda hacer en Piendamó, Cauca, porque las características del entorno son muy diferentes en Bogotá que en Piendamó, Cauca. Por eso, los policy makers, es decir, aquellas personas que tomen las decisiones, deben empezar a estudiar los entornos a los cuales quieren impactar con la definición de esas políticas públicas. Estas políticas públicas o este elemento, esta definición de políticas públicas de Raúl Velázquez tiene 4 grandes elementos. El primero es que es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones e instrumentos. Es decir, de las decisiones que se toman, de las acciones que se hacen de las acciones que se ejecutan para poder llevar a cabo esa decisión o de las que no se ejecutan y de los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Pueden ser instrumentos económicos, instrumentos técnicos, instrumentos legales, instrumentos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda característica es que es un proceso adelantado por autoridades públicas, es decir, por nuestros gobernantes, con la eventual participación de los particulares entendidos como ¿qué? Como las empresas privadas, como los estudiantes universitarios, como las iglesias, si se va a hablar de temas religiosos, como las multinacionales, etcétera, etcétera. O sea, todos aquellos que no hagamos parte del sector público, de los que no hagamos parte de los que dirigen al Estado. Es un proceso encaminado, la tercera característica, el tercer elemento, es que es un proceso encaminado a prevenir o solucionar una situación que está definida como problemática. Entonces, como lo hablábamos hace un rato cuando alguien me preguntaba, ¿cómo así que una situación definida como problemática? A ver, muchachos, uno no establece una política pública porque todo esté perfecto. Si todo está perfecto, no necesitamos una política pública. Pero si necesitamos cambiar algo o si vemos que hay un problema que este aparato institucional actual no puede resolver, pues entonces establecemos una política pública y la establecemos antes de que la situación determinada se convierta en un problema que le pueda pasar factura a la institucionalidad del Estado o a la vida de las personas que hacen parte de ese Estado. Y el cuarto elemento es que la política pública hace parte de un ambiente determinado, el ambiente estatal, si es una política pública de Estado, o el ambiente distrital, si es una política pública, por ejemplo, acá en Bogotá, del cual se nutre, es decir, se nutre de todo lo que está pasando en ese ambiente y la política pública pretende modificar esas definiciones, esas situaciones definidas como problemática o mantener lo que está bien mediante la inclusión de nuevos aspectos generales. Así pues, la política pública no son solo decisiones, acciones e inacciones, sino que también es necesario que el Estado se ponga de acuerdo con las organizaciones mismas del Estado o con los particulares. Porque como decía Hugo Grocio, la política, y por eso aquí hablamos de política también, en la política, las decisiones que se tomen desde el Estado aplican a toda la sociedad. Entonces, el Estado no debe olvidar que no son solamente los cuerpos gubernamentales, sino que es toda la sociedad, y por eso debe tratar de llegar a acuerdos. Por eso se hacen mesas de concertación laboral, mesas de concertación estudiantil, para poder llegar a acuerdos con esas comunidades, con esos grupos y poder tomar decisiones en materia de política pública. La política pública es producida por aquellos funcionarios responsables de su formación o control. Por eso, no todos los que trabajan en el Estado pueden hacer política pública. Dentro del el presidente, por ejemplo, el presidente no es responsable de formular o controlar una política pública. El presidente es el responsable de ejecutar determinadas políticas públicas, que es muy diferente. La alcaldesa no es responsable de formular políticas públicas.
La alcaldesa es responsable de ejecutar una política pública. ¿Quiénes son los que formulan la política pública? Lo que en inglés se llama los policy makers, es decir, un grupo de personas tecnócratas, es decir, que tienen la teoría porque la han estudiado, porque la conocen y trabajan como asesores de despacho en los entes gubernamentales y son ellos los que deben formular ese documento de política pública. Por ejemplo, la política pública de infancia y adolescencia no la formula la directora del bienestar familiar, la formulan las personas tecnócratas, las que tienen el conocimiento, que son técnicas, no políticas, para formular esa política pública. Por ejemplo, David, que decía que a él le interesa todo este tema de la política pública. Él tiene que definir si él se quiere convertir en un policy maker, es decir, en un hacedor de la política pública, en un técnico, o en un policy executor, es decir, en el que ejecuta la política pública, en el que la lleva a cabo. La política pública, como todo lo que tiene que ver con política y como todo lo que tiene que ver con las sociedades humanas, es una construcción social, es decir, que está afectada por la ideología, por los enfoques y por las experiencias de aquellas personas que la formulan. Entonces, si yo soy asesora en materia de política exterior del gobierno Santos, fui asesora en materia de política exterior del gobierno Santos, probablemente la política exterior, la política pública que yo formulé en ese gobierno va a ser desechada por Andrés, que es un analista de política pública, de política exterior, adepto al gobierno Duque, porque su ideología es diferente a la mía, su enfoque es diferente al mío, su experiencia es diferente a la mía. Entonces, por eso también tenemos que tratar en materia estatal de que las personas que hagan parte de los equipos formuladores de política pública sean o pertenezcan a corrientes ideológicas diferentes, para que todas las visiones políticas, todas las visiones sociales y todos los enfoques tengan cabida en determinada política pública. Entonces, para que una política pública sea pública, valga la redundancia, tiene que contar con la autorización de autoridades públicas, es decir, con personas e instituciones que están facultadas desde el ordenamiento jurídico del Estado para actuar. Entonces, de los congresistas, de los gobernadores, de los alcaldes, de los ministros, de los secretarios de despacho, de todas aquellas personas que hacen parte del aparato estatal. Y una política pública va a ser exitosa si, solo si, logra producir los resultados que sus autores quieren. Es decir, que si yo formulo una política pública en materia de cooperación internacional para el desarrollo en Colombia, esa política va a ser exitosa si, solo si, yo logro que todos los entes del Estado, entes públicos y entes privados y de la sociedad colombiana, formulen y se ganen proyectos de cooperación internacional para mejorar los aspectos que quieran mejorar en el país. Pero no siempre las políticas públicas son exitosas. Hay políticas públicas que fracasan. Muchas políticas públicas, de hecho, fracasan. ¿Por qué? Porque pues no logran solucionar en un 100% la situación a la que buscaban impactar. Pero el hecho de que fracasen no quiere decir que no haya política pública. ¿Qué política pública ha fracasado en Colombia en los últimos años? Las N número de reformas tributarias. Esa reforma tributaria es una política pública en la que el Estado busca recaudar más impuestos para el mantenimiento del Estado. Y no siempre funciona, porque no siempre recogen lo que quieren recoger y no siempre logra hacer esa política pública lo más exitosa posible y siempre termina teniendo muchos más problemas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Sí, profe. ¿Puedo hacer quiz al final de la clase? Puedo hacer quiz al final de la clase. Aquí me están diciendo algo en el chat. Que no puedo hacer quiz o que no está todo claro. Pues, profe, de poder puede, la cosa es que quieran, que queramos. Pues, querer es poder y poder es querer. Entonces, Raúl Velázquez define unos tipos de políticas públicas. Unas políticas públicas virtuosas, unas políticas públicas que van según el interés, según el resultado y según la naturaleza de los problemas que se quieran abordar.
Según el interés, hay políticas públicas virtuosas, que son las que buscan el interés del conjunto de la sociedad, que realmente estas políticas públicas virtuosas deberían ser todas las políticas públicas que se implementen en un Estado, y hay políticas públicas deplorables, que prevalecen los intereses de ciertos grupos en particular. Por ejemplo, muchos podrían considerar que todo este tema del fracking es una política pública deplorable, que solamente busca favorecer los intereses de ciertos grupos en particular, no de toda la sociedad. ¿Qué grupos? Pues las empresas petroleras. Hay políticas públicas según el resultado. Entonces hay políticas públicas exitosas porque cumplen con aquello que se propusieron de mejorar esa situación, como por ejemplo una política pública en Colombia que ha sido muy exitosa es la política de primera infancia, la de 0 a siempre. De hecho, de 0 a siempre, que es la política pública de primera infancia en Colombia, la política pública para los niños entre 0 y 5 años, ha sido ejemplo internacional y en muchos países ya la han replicado por lo exitosa que fue o que es. Y hay políticas públicas inacabadas porque fracasan en cumplir lo propuesto, como por ejemplo las N número de reformas tributarias que hay en Colombia o las reformas agrarias que nunca cumplen con lo propuesto, que en el caso de las reformas agrarias podría ser garantizar el acceso a la tierra para todos los ciudadanos. Según la naturaleza de sus problemas, hay políticas públicas complejas porque abarcan muchísimos factores, como lo son las políticas públicas económicas, que abarcan factores internos y factores externos, y las políticas públicas simples porque abarcan temas que son relativamente fáciles y que no tienen mayor complejidad, como por ejemplo la cultura y todos estos temas a los que nadie les presta mucha atención, pero que también terminan siendo muy importantes. Según el grado de configuración, según el grado de permanencia y según el grado de acuerdo societal, también hay políticas públicas. Entonces, según el grado de configuración, hay políticas públicas concretas, es decir, que van y abarcan un tema en específico. La salud de la primera infancia en Colombia. Listo, ya, eso fue el tema de la política pública. Pero también hay políticas públicas difusas. ¿Cómo así que difusas? Es decir, que abarcan tantas cosas que no sabemos cómo engranarlas en un solo cuerpo normativo. Estas generalmente son las políticas laborales, porque las políticas laborales no solamente abarcan temas de trabajo, sino también abarcan temas de salud, temas económicos, temas de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Según el grado de permanencia, hay políticas públicas, como lo decía Lucía, de Estado y de gobierno. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas de Estado? Las políticas públicas de Estado son aquellas que parten desde los intereses nacionales, que están determinadas a cumplir con ese objetivo último que tiene un determinado Estado-nación. Y las políticas de gobierno son aquellas que varían de gobierno a gobierno, valga la redundancia, teniendo en cuenta la ideología de cada grupo político que está en el poder. Una crítica que se hace mucho al Estado colombiano es, en efecto, que el 90% de sus políticas públicas son políticas de gobierno y no políticas de Estado, porque estas políticas, incluida la política exterior colombiana, como lo vamos a ver dentro de 15 días, cambia constantemente de acuerdo al grado de ideología e intereses que tenga el determinado gobierno. Y de acuerdo al grado de acuerdo al grado de acuerdo societal, hay políticas hegemónicas, transaccionales y de dominación. Las políticas hegemónicas son aquellas que abarcan un todo en el sistema de ese Estado, entonces, que parten desde lo macro que tiene nuestro Estado, que es el gobierno central. Las transaccionales son aquellas políticas públicas que se ejecutan para llegar a acuerdos entre determinados grupos. Un ejemplo muy claro son las políticas públicas para el sector de la educación superior. Al Estado le toca llegar a acuerdos con los estudiantes que están protestando, entonces se sienta con ellos en una mesa y acuerda una política pública de educación. Esa es una política transaccional. Yo le doy a ese grupo algo para que ese grupo me dé a mí algo.
y las políticas públicas de dominación, que son las que buscan que grupos, la dominación de grupos, de grupos con intereses superiores. Entonces, eh, por ejemplo, puede ser, no sé, para grupos económicos, para grupos para grupos de, para grupos de alguna empresa, etcétera, etcétera. O para favorecer algún otro país. Por ejemplo, todo el tema del fracking se puede hacer para favorecer a grupos de empresas norteamericanas o empresas británicas o empresas... Profe, señor, profe, ¿tú me podrías explicar eso bien del fracking? Es que yo no lo he podido entender bien. pues a ver, abramos un paréntesis. El fracking es la explotación de recursos mineros, minero-energéticos, con prácticas que perjudican el medio ambiente, es decir, con prácticas que dañan los recursos naturales, como por ejemplo los de los páramos o los de las grandes cuencas hídricas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el fracking. Entonces, lo que se está buscando en el mundo ahora y con el auge del calentamiento global y con el auge de todo este tema del cambio climático, es que, a ver, no se está diciendo, no se le está diciendo a los estados y no se le está diciendo a las grandes empresas minero-energéticas que no exploten los recursos naturales, sino que busquen técnicas más amigables con el medio ambiente, más amigables con las cuencas hídricas. Y eso es lo que todos están buscando, todos los defensores de derechos humanos, oigan a la otra, de derechos medioambientales y demás. Y es lo que países como Estados Unidos no quieren, porque pues evidentemente implementar nuevas técnicas de explotación petrolífera, de explotación gasífera, de explotación minera, implica invertir muchos más recursos de los que tradicionalmente ya hay establecidos para eso. Entonces, eso es un poco el debate. De hecho, ya Colombia le dijo que no al fracking o lo reguló, si mal no estoy, ayer en el Congreso de la República. Según yo, ayer según yo es que Entonces, en el fracking, pero gracias, profe. vale, entonces ahí cerramos ese paréntesis. Profe, qué pena, ¿podrías explicar otra vez la de concretas y difusas? Por Listo. favor. Una política pública concreta es aquella que quiere abordar un tema específico, la salud de los niños. Y creamos una política pública para la salud de los niños. Una política pública difusa es la política laboral, porque no solamente estamos hablando de las condiciones de trabajo de las personas, sino que también abarca condiciones salariales, es decir, temas económicos, también incluye temas pensionales, es decir, temas económicos, y también incluye temas de salud, entonces incluye al Ministerio de Salud, es decir, hay muchos grupos, muchos órganos involucrados en la definición de una sola política pública, lo que puede tornar que el objetivo central de esta se pierda, es decir, que sea difuso, que no llegue a abarcar lo que realmente quieren abarcar, que es las condiciones laborales de los colombianos, por ejemplo. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Entonces, hay otros tipos de política pública, según el propósito que busca, según la naturaleza de su contenido y según su impacto en la sociedad. Según el propósito que busca, hay políticas sustantivas y políticas procedimentales. Entonces, las políticas sustantivas son aquellas que buscan llegar al corazón de algo del Estado, es decir, que buscan atacar un problema del corazón del Estado. Y las procedimentales, pues son aquellas que nos van a decir cómo actuar para llevar a cabo determinados logros. Es decir, que nos hablen del cómo, no del qué. Del cómo lo voy a hacer, no del qué voy a hacer. Según la naturaleza de su contenido, hay políticas materiales, es decir, políticas que son tangibles. La política económica es una política tangible, la política social es una política tangible. ¿Por qué? Porque sus resultados los podemos ver materializados, porque los podemos ver prácticamente como, por decirlo así, en físico, porque impactan directamente en la vida de las personas. Y las políticas simbólicas, pues son aquellas que tienen que ver más como con la identidad de la nación. Por ejemplo, si el día de mañana decidiéramos cambiar el himno nacional,
Esa es una política simbólica. Decidimos cambiar el himno nacional. Algo que nos identifica, algo que es como sentimental para el Estado-Nación. Según su impacto en la Eso fue hace sociedad. poco también. Señor, Eso, digamos, hace poco estaban diciendo de que tenían pensado cambiar algunas cosas del escudo de Colombia. pues es que deberían cambiarlo porque ¿qué carajos hace Panamá en el escudo de Colombia? Si ya no tenemos a Panamá. ¿Dónde está el oro que hay ahí en el escudo de Colombia? ¿Dónde está el oro de Colombia? Ese escudo no nos representa, creería yo. Dime, David. No, qué pena se me activó la mano. Vale, entonces, las políticas redistributivas son aquellas que, valga la redundancia, buscan redistribuir lo que ya está en el Estado. Un ejemplo de una política redistributiva podría ser una política agraria que redistribuya la tenencia de la tierra en Colombia. Una política que ha sido muy difícil y que probablemente no se vaya a poder hacer nunca en este país. Una política distributiva es la que busca distribuir, valga la redundancia, unos recursos que no teníamos y que ahora sí tenemos. Entonces, por ejemplo, resulta que Colombia se ganó un contrato, digamos que Colombia se ganó lo del Galeón San José, póngale, que ahí había 50.000 millones de dólares. Entonces se hace una política distributiva para ver cómo se va a distribuir esos recursos en todo el Estado. Políticas regulatorias, entonces hay estas políticas que buscan regular todo el tema de la salud, todo el tema de la educación, todo el tema del acceso a vivienda, todo el tema de la política internacional, todo el tema de las migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y políticas constituyentes, es decir, políticas que cambian la Constitución Nacional y que impactan en toda la sociedad por igual. Una política constituyente en los últimos años, por ejemplo, dos políticas constituyentes en los últimos años. Una fue la política, el cambio de la Constitución para permitir en su momento la reelección presidencial, que se permitió una reelección por un periodo y que a la que aplicaron los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y que se reversó esa política y que ya no hay reelección presidencial, es decir, que Iván Duque ya no puede reelegirse o optar por la reelección. Y otra política constituyente podría ser esta ley que sacaron o que aprobaron para permitir y aprobar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Que esto cambia no solamente la Constitución, sino que dice que en Colombia no se permite la pena de muerte, sino que por ende cambia el Código Penal colombiano, donde ya la pena máxima de cárcel para un ciudadano no va a ser de 60 años de cárcel, sino va a ser de cadena perpetua si comete un delito de abuso contra un menor de edad. Andrés. Profe, entonces las políticas constituyentes son lo mismo que una reforma de la Constitución, o dónde radica su diferencia. Es lo mismo, solamente que nosotros para no llamarla política pública constituyente, la llamamos reforma constitucional. Que se hacen un montón al año, porque una de las constituciones, la constitución colombiana es una de las que más reformas ha tenido a lo largo de la historia. Y eso que es una constitución completamente joven. Y va a seguir teniendo reformas. Y de hecho, si triunfa todo este tema de lo que el Partido Centro Democrático quiere hacer de reformar la justicia, pues ahí también va a haber otra reforma constitucional, porque el cuerpo normativo del aparato judicial en Colombia está dado por la Constitución Política de Colombia. Exactamente. Yo no creo que sea tan fácil hacer una constituyente, realmente. Creo que a ellos les quedaría más fácil mediante un proyecto de ley cambiar la Constitución y reformar la justicia mediante un proyecto de ley. Pero hacer una constituyente no sé qué tanto les camine la gente para hacer o para llevar a cabo una reforma constituyente y cambiar completamente la Constitución Nacional. Pero bueno, eso es harina de otro costal.
Hay otro tipo de políticas públicas que se definen según la jurisdicción político-administrativa que las produzca. Entonces hay políticas públicas nacionales, que son las que se expiden desde el corazón del gobierno central, en este caso en Bogotá. Políticas públicas regionales, que son, si nuestro país estuviera dividido en regiones, por ejemplo, si realmente existiera eso administrativamente existiera eso de la región Caribe, la región Pacífica, la región central, y que se agrupara a los departamentos de estas regiones, pues se podrían expedir políticas públicas que impactaran en toda la región, pero pues ese no es el caso colombiano realmente, porque nosotros no tenemos una división regionalizada. Hay políticas públicas departamentales, es decir, las que se expiden en Cundinamarca, en Antioquia, en Atlántico, en Bolívar, en Chocó, etcétera, etcétera. Políticas públicas distritales, que son las que expiden los distritos. En Colombia hay muy pocos distritos. En Colombia distritos solamente son Bogotá, que es distrito capital, Cartagena, que es distrito turístico, histórico y cultural, Barranquilla, que es distrito especial y portuario, Buenaventura también es un distrito, y creo que ya, si mi mente no me falla. Hay políticas públicas municipales, es decir, las que se expiden en los 1.101 municipios de Colombia, y políticas públicas locales, es decir, que ya aplican como más directamente a nuestros barrios y a todo, en el caso de las localidades en Bogotá, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay políticas públicas sectorizadas a las clientelas a las que se dirigen. Políticas públicas para el adulto mayor, para la mujer, para la primera infancia, para los industriales, para los exportadores, para los obreros, inclusive políticas públicas para los grupos guerrilleros, que son las políticas públicas de reinserción. Según el área sustantiva, entonces hay políticas públicas urbanas porque aplican solo a las ciudades, agrarias porque aplican solo al campo, de educación porque solamente abarcan temas de educación básica, media y superior, de salud porque solamente hablan de lo relacionado con la prestación del servicio de salud, de empleo. Entonces, por ejemplo, una política pública de empleo es la que sacaron ahorita, la que sacó ayer justamente el gobierno nacional, donde regula todo el tema de la afiliación a servicios de la cotización en salud y pensión para aquellos trabajadores que ganen menos de un salario mínimo, que no tengan el ingreso del salario mínimo y que no puedan cotizar. Y políticas públicas de transporte. Por ejemplo, la decisión de crear o de montar, de diseñar un metro en Bogotá es una decisión de política pública. Es una decisión de política pública que abarca al distrito capital, y una decisión de política pública que va acompañada también de la nación. Entonces, Bogotá pone una plata, la nación pone otra plata, y entre todos, con los impuestos de todos, pagamos el metro de Bogotá. Y hay políticas públicas, según Donald Watson, de áreas sustantivas. O sea, estas políticas, según el área sustantiva, se pueden definir así como se las acabo de mencionar, o según Donald Watson, solamente hay 4 tipos de políticas sustantivas en un estado, no hay más, que son las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas de defensa nacional y las políticas de relaciones exteriores. Todo esto de salud, empleo, no sé qué, según Donald Watson, iría en las políticas sociales, y todo el tema de importadores, exportadores, impuestos y demás iría en las políticas económicas. Para Donald Watson, estas 4 son las más importantes, las únicas que entrarían a formar parte realmente de lo que deben ser las políticas públicas de un determinado Estado nacional. Entonces, ¿cómo se hacen las políticas públicas? Porque ya dijimos cómo son, cuáles son, para qué sirven, cuáles son sus tipos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se hacen las políticas públicas? Es decir, ¿cuál es el ciclo de vida de una política pública? Entonces, hay dos grandes teorías que hablan del ciclo de la política pública. Una, que solamente tiene 5 pasos, que es una política pública, es el tipo de políticas públicas que más aplican los países en América Latina, y es donde se fija la agenda u orden del día, es decir, donde se identifica qué es lo que toca cambiar,
Se formula la política, se toma la decisión en el Senado o en los cuerpos legislativos, se implementa la política y se evalúa la política. Esta es la que se hace en casi todos los países latinoamericanos. Por eso, muchas veces las políticas públicas de los países latinoamericanos no son como tan efectivas, por decirlo así, porque les hace falta mucho para lograr alcanzar un cuerpo normativo sólido. El modelo norteamericano y el modelo europeo, por ejemplo, es mucho más largo. En el modelo norteamericano y en el modelo europeo, el ciclo de políticas públicas es más largo. Y empieza con la identificación de un problema. Identifiquemos un problema. Está el problema de, ¿cuál fue el ejemplo que les di ahora rato? De los problemas de salud en los niños entre 0 y 5 años. Analicemos las políticas que hay ya listas para abarcar ese problema. Entonces, ¿qué se ha dicho en materia de salud para niños entre 0 y 5 años? Consultemos con los grupos de interés. ¿Cuáles son los grupos de interés? Los médicos, los profesores, los padres de familia, etcétera, etcétera. Desarrollemos unos instrumentos, es decir, qué instrumentos se necesitan para llevar a cabo una política pública de salud para los niños. Entonces se necesitan instrumentos económicos para fortalecer los sistemas de salud, pero también se necesitan los sistemas de salud y se necesita el apoyo de los colegios. Listo, ya se desarrollaron estos instrumentos. Se crean unas coaliciones, es decir, nos ponemos todos de acuerdo para poder llevar a cabo este proceso. Se diseña la política, el programa, la política pública, y se toma la decisión en el seno del estado, del distrito o del municipio. Se implementa la política, es decir, se lleva a cabo eso, y se evalúa la política. Si se dan cuenta que es mucho más completo, es mucho más fácil que funcione una política pública diseñada desde el punto de vista norteamericano y europeo, que funcione desde el punto de vista latinoamericano, por decirlo así. Profe, es decir que ese proceso ahí largo que estaba es más europeo, ¿sí? Este proceso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos es un proceso norteamericanizado, es un proceso norteamericano y europeo. Así hacen políticas públicas los Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Y de la otra manera, con estos 5 pasitos chiquiticos, así hacemos política pública nosotros aquí en América Latina y en la mayoría de los países en vía de desarrollo, por decirlo así. Hasta ahí, claro, no dudas. sé, porque, o sea, no sé, si los que estudian política y demás se dan cuenta de que ese proceso para realizar las políticas públicas es más funcional, ¿por qué no lo aplican aquí? Sofía, porque es que en nuestro bonito país las políticas públicas no son de Estado, sino son de gobierno y tienen la tendencia a beneficiar solamente a unos pocos grupos de interés. No tienen el interés de beneficiar en su conjunto a absolutamente toda la sociedad colombiana, a absolutamente todo el mundo. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, cuando pues. dejemos de considerar que las políticas públicas son para favorecer a unos pocos, pues vamos a también lograr entender que es más fácil o es más útil el modelo europeo. Vamos a ver un pequeño video donde nos ahondan un poquito más sobre la política pública. Están viendo mi pantalla ya, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bueno, una política pública se puede definir como un conjunto de acciones que va dirigido a resolver un problema público por parte del Estado y en cierta medida por parte de la sociedad.
porque muchas veces la sociedad también participa, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil participan en la ejecución de una política pública, a veces hasta en el diseño de una política pública. Entonces, repito, una política pública se puede definir como un conjunto de acciones dirigido a resolver un problema público por parte del Estado y la sociedad. Bueno, una política pública tiene varios elementos. Por ejemplo, un problema público, tiene que haber un problema público que se busque resolver. Luego viene lo que es el diagnóstico, que es el estudio de la naturaleza y las causas de ese problema público. Viene la formulación, es decir, el programa público. Y finalmente viene la ejecución de ese programa público. Esos serían los elementos que constituyen una política pública. Por lo tanto, para que exista una política pública, tiene que haber una ejecución, tiene que haber un conjunto, decía yo, de acciones, pero también de acciones de ejecución del programa público que van dirigidos a acciones que van dirigidas a resolver un problema público. Entonces, esos serían los elementos de una política pública y que constituirían ese conjunto de acciones de la política pública. Bueno, el enfoque ecológico es un enfoque del campo de estudios de las políticas públicas que busca enfatizar el papel del contexto en los procesos de las políticas públicas. Es decir, por ejemplo, el tipo de coyuntura, si es de crisis o si es de estabilidad, el tipo de marco institucional, si es un régimen parlamentario, si es un régimen presidencial. En síntesis, el tipo de contexto, el tipo de entorno. Por eso se llama ecológico, porque se refiere al entorno de las políticas públicas. Sí se dan cuenta que lo que Raúl Velázquez llama el entorno de las políticas públicas es entonces denominado la ecología o el ecosistema de las políticas públicas, y también va muy de la mano, va muy ligado con entonces la forma de hacer políticas públicas, porque lo repito, no es lo mismo una política pública para un sector rural que para un sector urbano, no es lo mismo una política pública con enfoque de género que con enfoque de comunidades diversas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que tener muy claro a quién quiere impactar con esa política pública para así poder desarrollar los instrumentos necesarios para que esa política sea 100% efectiva. Ana María. Profe, ¿será que tú me puedes dar ejemplos de política pública de Estado y de gobierno? Política pública de gobierno, la política exterior colombiana. Me estoy adelantando como 3 clases. ¿Por qué? ¿Por qué la política exterior colombiana es una política pública de gobierno? Porque cada 4 años, con la llegada de un nuevo jefe de Estado a la Casa de Nariño, cambian los intereses en materia de política exterior colombiana. En algunos años los intereses han sido mantener buenas relaciones con Estados Unidos, en otros han sido diversificar las relaciones con los demás actores del continente. Ejemplo de política pública de Estado, la política exterior norteamericana. La política exterior norteamericana es la misma desde 1789 más o menos, y no ha cambiado. ¿Cuál es el eje central de la política exterior norteamericana? Que Estados Unidos sea el país más poderoso del mundo. Y los sucesivos gobiernos desde 1789 hasta el día de hoy han mantenido unas acciones de política exterior que les han permitido ser el país más poderoso del mundo. Otro ejemplo de política pública de gobierno, la política pública de la economía naranja. Esa es una política pública que se implementó en el gobierno de Iván Duque y que lo más seguro es que no vaya a prosperar después de la salida de Iván Duque en el poder, porque es un tema que no todos los políticos entienden, porque es un tema que no a todos los políticos les interesa y que no es un objetivo nacional. Yo creo que esos 3 ejemplos están bien. Lucía. Profe, las políticas públicas ahorita en el marco de la pandemia serían políticas públicas complejas, pues debido a que se deben tener en cuenta más políticas públicas y pues hay una multiplicidad de actores, ¿no?
Sí, son políticas públicas. Son políticas públicas, no solamente son políticas públicas complejas, sino son políticas públicas regulatorias. Lo que tienen es como el impacto que tienen ahorita es solamente regular una situación específica, es la de la pandemia, nada más. No, no tienen como objetivo permanecer en el tiempo, por decirlo así. Entonces, ¿por qué la política exterior es una política pública? ¿O por qué la política exterior debe ser una política pública? Resulta que desde la Segunda Guerra Mundial, las decisiones y acciones que de los estados que se consideran decisiones de política exterior han llegado a ser un importante campo de investigación. Por eso ustedes estudian relaciones internacionales. Por eso yo estudié relaciones internacionales, porque nos interesa entender esas decisiones que los estados toman en materia de política exterior. Sin embargo, en muchos relatos históricos se ha tenido la tendencia a ignorar la participación de individuales como componentes externos de la política exterior. Es decir, tradicionalmente nosotros, las sociedades, no hacemos política exterior. Es decir, nosotros no tenemos ninguna influencia en la toma de decisiones en materia de política exterior de los estados. ¿Por qué? Porque los foreign policy makers, es decir, los hacedores de política exterior, consideran que el Estado es una persona en sí mismo. Y al Estado se le atribuyen todas las decisiones en materia de política exterior. O lo que hablaba Valentina, creo que era, o Michelle, no me acuerdo, de la raison d'etat. Cuando Richelieu hablaba de la raison d'etat, es decir, de la razón de Estado, le daba una personificación al Estado, es decir, lo elevaba al nivel de persona. Pero resulta que la política exterior son acciones y acciones. Son acciones y decisiones, perdón. Y estas decisiones tienen lugar ¿en dónde? En la mente de los autores, es decir, en la mente de las personas que hacen política exterior. Por eso, las acciones pues tienen lugar en el medio físico. ¿Cuál es el medio físico? El sistema internacional. Por eso podemos considerar que la política exterior es una política pública. Además, el surgimiento de los Estados Unidos como potencia mundial también jugó un papel importante en el estudio de la política exterior, porque como les decía, la política exterior de los Estados Unidos es una política exterior de Estado, es una política exterior que tradicionalmente tiene el mismo enfoque. Entonces, en poco más de una década del estudio de la política exterior comparada, surgió como un enfoque que busca estudiar estructuras y procesos comunes y que enfatiza la necesidad de una investigación. Por eso muchos hemos tratado de estudiar y entender la política exterior como una política pública, es decir, como una política pública que surte un proceso de acciones, decisiones, inacciones y procedimientos en el corazón de un Estado nacional. Y si la política exterior es una política pública, que ya dijimos que sí, que debe ser una política pública, que tiene que ser una política pública, porque va ligada a resolver unas problemáticas de ese Estado nacional. ¿Cómo formulamos nosotros una política exterior? Entonces, nosotros lo que tenemos que, el primer paso que tenemos que seguir para formular una política exterior es evaluar el ambiente político nacional y el ambiente político doméstico. ¿Cómo así evaluar el ambiente político nacional y evaluar el ambiente político internacional? Es decir, nosotros tenemos que tomar en conciencia, tomar en consideración todo lo que pasa a nivel nacional y todo lo que pasa a nivel internacional que nos pueda afectar a nosotros como Estado. Y tenemos que configurar unas metas. ¿Qué queremos nosotros? A ver, ¿cuál creen ustedes que es la meta principal o el objetivo principal del Estado colombiano en materia de política exterior? Cucú. Pues no sé, la cooperación internacional, tal vez. ¿Pero qué queremos hacer con la cooperación internacional? Pues como buscar beneficios económicos, ¿no? Buscar beneficios económicos. Listo, entonces nuestra meta es buscar beneficios económicos.
Y para eso evaluamos el ambiente político nacional e internacional. Nos evaluamos el ambiente político nacional y nos damos cuenta que aquí hay unas pocas empresas que son las que realmente tienen incidencia en la contribución del PIB nacional. Y a nivel internacional, pues nos dimos cuenta que las principales potencias son China y Estados Unidos. O sea, nuestros potenciales compradores son China y Estados Unidos. Para esa meta que queremos, que es buscar el interés económico. Entonces determinamos la opción política. ¿Cuál es la opción política del Estado colombiano para lograr atraer más capital extranjero al Estado? La cooperación internacional para el desarrollo y las buenas relaciones con todos los países del mundo. Esa es nuestra opción política, la cooperación internacional para el desarrollo, es decir, el soft power, nada más. Y empezamos a tomar las decisiones. ¿Cómo tomamos las decisiones? Bueno, entonces le decimos el gobierno le dice a la Cancillería, bueno, hay que hacer esto. Esta es la decisión, la decisión que se tomó es que Colombia va a ser un país que promueva la cooperación internacional para el desarrollo. Aplique esa implementación, aplique o implemente, aplique esa opción, entonces empecemos a hacer cooperación internacional con todo el mundo. Y así, siguiendo estos 5 pasitos muy sencillos, todos los países hacen política exterior. Nunca se debe dejar de lado el análisis de coyuntura nacional e internacional, porque el análisis de coyuntura nacional e internacional es el que nos va a decir qué podemos hacer o cómo lo que vayamos a hacer va a impactar directa o indirectamente en lo que nosotros decidamos hacer. ¿Ustedes creen que Colombia hace esto para llevar a cabo su política exterior? ¿O por el contrario, Colombia hace política exterior así como a la topa tolondra, como diría mi abuela? Personalmente yo ni siquiera sé cómo Colombia opera en política exterior, si lo implementa o no, la verdad es que no tengo la noción de eso. Bueno, entonces dentro de 15 días vamos a ver si le resolvemos la duda cuando hablemos de la política exterior colombiana. Y así, tengan muy presente este cuadro porque cuando estemos hablando de la política exterior de cada país que vamos a estudiar, al final de la clase vamos a evaluar si esos países hacen todas estas cosas que hemos dicho acá. Y ya hablamos de eso, pero nos falta hablar de algo muy importante, y es cómo se evalúa una política pública. ¿Cómo sabemos si una política pública es realmente eficaz o no? Si cumplió o no cumplió con los objetivos que tiene. Y hay una única forma de evaluar una política pública. Y una política pública debe ser relevante, es decir, debe ser importante para los objetivos, debe ser importante para la sociedad en la que se enmarca. Debe ser pertinente, debe ser coherente a nivel interno y a nivel externo, si hablamos de una política exterior. Debe ser eficaz, eficiente, sostenible y equitativa en el tiempo, y equitativa. Es decir, no debe beneficiar a unos más que a otros, no. Debe ser sostenible en el tiempo, porque si una política pública no es sostenible en el tiempo, no fue exitosa. Estos son los aspectos principales que los evaluadores de política pública toman para determinar si una política fue exitosa o no fue exitosa. El único que cambia del nivel nacional al nivel internacional es la coherencia externa. Es decir, se evalúa la coherencia externa única y exclusivamente en las políticas públicas enfocadas a las relaciones internacionales, pero no a las políticas públicas enfocadas en asuntos domésticos, en asuntos nacionales, porque pues no le vamos a, de nada nos sirve que la política pública de salud en Colombia tenga una eficiencia, una coherencia externa. No, lo que necesitamos es que funcione acá, en Colombia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido, algo que quieran que repita, algo que quieran que aclare? Profe, en la evaluación se podría decir que ese esquema que usted nos muestra ahí es como una cadena, ¿cierto? Si alguna de esas si no se aspectos de cumple esa cadena uno, falla total. no hay falla toda no se considera una política pública exitosa. Si la política pública es eficaz, pero no es sostenible en el tiempo, no es una política pública exitosa. Porque eso quiere decir que en 2 años vamos a tener que volverla a hacer, por ejemplo. ¿Y esa sostenibilidad en el tiempo a qué se refiere? ¿Tiene un límite o algo de acuerdo a lo establecido en la propia política pública?
a que sea política pública. Puede ser que la política pública defina que va a aplicar, digamos, esta política pública va a tener una vigencia de 4 años, o cuando se habla de sostenibilidad es porque se quiere que todas las políticas públicas sean de Estado y nunca de gobierno. Es decir, los gobiernos nacionales deben llegar a seguir ejecutando una política pública, no a formular una política pública nueva. Ya entendí. Ahí Gracias, fallamos profe. nosotros, ¿no, profe? Ahí se Falla- rompería ahí- todo. Por eso las políticas públicas en Colombia no son exitosas, porque fallamos en la sostenibilidad, fallamos en la equidad y muchas veces fallamos en la pertinencia. ¿Por qué? Porque como nosotros seguimos el modelo más cortico, pues no hacemos una evaluación de lo que ya tenemos. Muchas veces el todo no es hacer políticas públicas por hacer políticas públicas. Eso saque y saque y saque políticas públicas. No, también tenemos que evaluar las políticas que ya tenemos y ver cómo las podemos mejorar sin tener que movilizar todo un aparato burocrático institucional para formular una nueva política pública. Y ese es un gran error que tiene Colombia, que Colombia le encanta, a la política colombiana le encanta legislar. Yo no entiendo por qué nos encanta sacar leyes y políticas para todo, teniendo y sabiendo que podemos estudiar las que ya tenemos y ver cómo las podemos realmente mejorar y construir aquellas que realmente no tengamos. Entonces, antes de terminar la clase, yo como siempre, con mi pregunta para reflexionar, pero esta pregunta para reflexionar, quiero que la tengan presente porque la vamos a responder en la clase que hablemos de política de relaciones, de política exterior colombiana. ¿Qué mejoras le haríamos nosotros a la política exterior colombiana? Pero cuando hablemos de política exterior colombiana. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita nos vamos a ir para la plataforma, para el campus virtual. En la semana 4 hay un pequeño taller de 5 preguntas sobre lo que hablamos en la clase, para que lo respondan y lo suban hasta las 11:59 de la noche de hoy. De hoy en 8 días es el parcial. ¿Qué entra en el parcial? Todo lo que hemos visto, es decir, la primera clase que hablamos un poquito de relaciones internacionales, la segunda clase que hablamos de política exterior y política internacional, la clase de la semana pasada que hablamos de diplomacia y esta clase de hoy que hablamos de políticas públicas. ¿Cómo vamos a hacer el parcial? Nos vamos a conectar a las 9 el otro viernes, muy normales. Yo les voy a dar las indicaciones y vamos a hacer el parcial y pues ya, eso es todo. Entonces, porfa, esta presentación va a estar ahorita en el campus virtual, al igual que la grabación de la clase, para que las vuelvan a ver, para que las estudien, para que repasen, porque no espero menos de un 5 de cada uno de ustedes en el parcial de la otra semana, porque está muy, muy fácil. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, mentira, yo tengo una pregunta para Andrés y para Lucía. ¿Ustedes hicieron el quiz la semana pasada que yo se los dejé habilitado? Sí, profe. Pero por su pollo. Bueno, listo. Profe, ¿esta actividad es individual o se puede hacer en grupos? La que vas a dejar ahorita. Individual. Ok. O sea que espero 15 o 16 tallercitos. O no, ¿saben qué? Háganla en grupitos mejor. En grupitos de 3 o de 2 o de 3, por favor. Sí, porque mejor. para ponerse a calificar, ¿qué? ¿Cuántos somos? Casi 20 trabajos, como que no aguanto. No, y es que en las otras materias que tengo 50 estudiantes. Ahí Entonces está. sí, mejor háganlo en grupitos, lo sube una sola persona al aula virtual hasta las 11:59 de la noche, entonces vayan, revisen las preguntas y todavía de clase les queda, de lo que es la clase como tal, les queda 1 hora y 13 minutos, entonces en 1 hora y 13 minutos bien pueden terminar ese taller. Qué eficiencia. Ah, Listo, profe. siempre. Gracias. Bueno, mis queridos estudiantes, me encantó verlos como siempre. Si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos el otro viernes. Estudien para el parcial, se portan bien, se lavan las manos, mantienen el distanciamiento social y se ponen el tapabocas. Nos vemos la otra semana. Chao. Chao, profesores, son los puros noticias. No, profe. Chao. Chao.